Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En la cena de mi cumpleaños, recibí un regalo extraño. Morirás trabajando en la construcción. Me iré con tu amigo. Él es millonario, dijo mi esposa. Todos se rieron de mí, pero mientras salían del restaurante, hice una llamada al banco. Al día siguiente. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Fermín Morales, y a mis 59 años, creía haber visto todo lo que la vida podía lanzarme. Me equivocaba. Nada podría haberme preparado para lo que ocurrió en mi cumpleaños, la noche en que mi esposa decidió destruirme frente a todos los que me importaban. El restaurante que Sofía eligió, la Casa del Virrey, era exclusivo, el tipo de lugar donde los trabajadores de la construcción como yo nos sentíamos fuera de lugar. Candelabros de cristal colgaban del techo y los meseros llevaban moños que probablemente costaban más que mis botas de trabajo. Debí saber que algo andaba mal cuando insistió en ir a la Casa del Virrey en lugar de nuestro restaurante familiar de siempre, pero supuse que quería hacer especial mi cumpleaños número 59. La mesa estaba servida para 12 personas. Sofía se sentó frente a mí, con su cabello rubio perfectamente peinado y usando un vestido que no reconocí. Debió haber costado una fortuna. Su hermana Margarita estaba allí con su esposo, junto con los padres de Sofía, mi hija Elena, de mi primer matrimonio, y varios vecinos. En la cabecera de la mesa estaba sentado Mauricio Villalobos, el supuesto amigo de Sofía, el tipo que era dueño de 3 agencias de autos de lujo en la ciudad. Noté cómo Sofía miraba a Mauricio de reojo durante toda la cena, y cómo se reía un poco más fuerte de lo normal con sus bromas. Se me hizo un nudo en el estómago, pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Después de todo, llevábamos 8 años casados. Ella sabía que yo trabajaba duro para mantener a nuestra familia, incluso si eso significaba llegar a casa cubierto de polvo y cemento todas las noches. La conversación fluyó en torno a los precios de los bienes raíces y planes de vacaciones a Europa. Yo, en su mayoría, escuchaba, asintiendo de vez en cuando si alguien preguntaba sobre mis proyectos de construcción. Estas personas nunca habían mostrado mucho interés en mi trabajo antes, y esta noche no era la excepción. Entonces, Sofía se puso de pie, golpeando su copa de vino con el cuchillo. El cristal emitió un delicado sonido tintineante que cortó el ruido ambiental del restaurante. Todos voltearon a verla, esperando un brindis de cumpleaños. Tengo un anuncio que hacer, dijo, con una voz que resonó desde nuestra mesa hasta las vecinas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono se sentía mal, casi depredador. Me miró directamente, y por un momento, vi algo frío en sus ojos que nunca antes había notado. Fermín, querido, he estado pensando en nuestro futuro juntos. Forcé una sonrisa, apretando el borde del mantel blanco con mis manos. Está bien, mi amor. ¿Qué tienes en mente? Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de dar una gran noticia. He decidido que no puedo pasar el resto de mi vida viéndote matarte lentamente en la construcción. Vas a morir trabajando con las manos cubiertas de tierra y, sinceramente, merezco algo mejor. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Sentí mi rostro arder y luego enfriarse. Alrededor de la mesa, la gente se movió incómoda en sus asientos. La boca de Elena se abrió por la sorpresa. Margarita bajó la mirada hacia su plato, de repente muy fascinada por su salmón. Pero Sofía no había terminado. Caminó alrededor de la mesa y puso una mano sobre el hombro de Mauricio. Así que he decidido estar con alguien que realmente pueda darme la vida que quiero. Mauricio me ha pedido que me mude con él y he dicho que sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Mauricio ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente se quedó sentado allí, con una sonrisa arrogante y sus manos bien cuidadas entrelazadas sobre la mesa. Entonces comenzaron las risas. Primero Margarita soltó una risita nerviosa, luego los padres de Sofía se unieron, como si todo esto fuera una broma elaborada. Pronto, la mitad de la mesa se estaba riendo y Sofía resplandecía como si acabara de ganarse la lotería.
Ay, Fermín, dijo la madre de Sofía, secándose los ojos con la servilleta. Deberías ver tu cara. ¿De verdad creíste que alguien como Sofía se quedaría con un albañil para siempre? Mi hija Elena me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. La había criado desde que tenía 7 años después de que su madre muriera, y Sofía había sido la única figura materna que había conocido durante 8 años. Pero ahora, me miraba como si fuera un extraño que la había decepcionado. Papá, dijo Elena en voz baja, tal vez Sofía tenga razón. Ya no eres tan joven y este trabajo es muy pesado para tu cuerpo. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo mi corazón, sino algo más profundo. El último hilo de conexión que tenía con las personas que consideraba mi familia. Miré alrededor de la mesa una vez más, memorizando sus rostros, la forma en que me miraban con una crueldad tan casual. Mauricio finalmente habló, con voz suave y segura. Fermín, sin rencores, ¿verdad? Son solo negocios. Sofía merece estar con alguien que pueda cuidarla como es debido. Me puse de pie lentamente, sintiendo las piernas inestables bajo mi peso. Mi ropa de trabajo de pronto se sintió pesada y sucia en comparación con los trajes elegantes de los demás. Saqué mi cartera y puse suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir mi parte de la cena, a pesar de que no había terminado de comer. Feliz cumpleaños a mí, dije en voz baja, apenas audible por encima de la suave música del restaurante. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Sofía gritar a mis espaldas. No me esperes despierto, Fermín. Esta noche me quedaré en casa de Mauricio. Esto provocó otra ronda de risas en la mesa. Llegué al estacionamiento antes de que mis manos empezaran a temblar. Me senté en mi vieja camioneta, la misma que había conducido durante 10 años, y me quedé mirando el restaurante a través del parabrisas. Podía verlos adentro, todavía riendo, probablemente brindando por mi humillación. Fue entonces cuando saqué mi teléfono e hice la llamada que lo cambiaría todo. El número que marqué era uno que no había usado en meses, pero me lo sabía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Portillo y Asociados, habla Jaime. Jaime, soy Fermín Morales. Necesito verte a primera hora el lunes en la mañana. Fermín, ha pasado tiempo. ¿En qué te puedo ayudar? Respiré hondo, observando a Sofía a través de la ventana del restaurante mientras se inclinaba hacia Mauricio, interpretando el papel de la devota nueva novia. Necesito discutir algunos cambios en mi patrimonio. Cambios importantes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro, Fermín? Has sido muy claro sobre mantener todo en secreto durante años. Encendí el motor y la vieja camioneta cobró vida con un rugido. Estoy seguro, Jaime. Es hora de que la gente sepa exactamente con quién está tratando. Mientras me alejaba de la casa del virrey, dejando atrás las risas y la crueldad, sentí algo que no había experimentado en años. No era enojo, ni tristeza, sino una extraña sensación de claridad. Durante 8 años había interpretado el papel del simple trabajador de la construcción, dejando que Sofía y todos los demás creyeran que yo solo era un hombre con las manos sucias y sueños simples. Mañana descubrirían la verdad sobre Fermín Morales. Y tenía el presentimiento de que ninguno de ellos se iba a reír más. La mañana del lunes llegó gris y fría, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Me senté en mi camioneta frente a Portillo y Asociados, un modesto edificio de oficinas en el centro que la mayoría de la gente pasaba de largo sin mirar 2 veces. Jaime Portillo no era el tipo de abogado ostentoso que se anunciaba en grandes espectaculares. Era el tipo de abogado al que recurría la gente adinerada cuando quería mantener sus negocios en privado. Me había bañado y puesto mi mejor ropa, un sencillo traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Aún así, me sentía poco arreglado en comparación con los ejecutivos que entraban y salían del edificio. Viejas costumbres difíciles de matar, supongo. Sofía no había llegado a casa la noche anterior. Había pasado el fin de semana solo en nuestra casa, una modesta propiedad de 3 habitaciones en una buena colonia. Probablemente ella asumía que yo estaba deprimido, lamiéndome las heridas como un perro apaleado. No tenía ni idea de lo que realmente estaba sucediendo. Jaime me recibió en su oficina con un apretón de manos firme y una preocupación genuina en los ojos.
Era un hombre delgado, de unos 60 años, con cabello plateado y lentes de armazón metálico. Nos conocíamos desde hacía casi 20 años, desde que le hice mi inusual solicitud por primera vez. Fermín, te ves cansado, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara en una de las sillas de piel frente a su escritorio. He estado pensando en tu llamada todo el fin de semana. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres hacer esto? Asentí, acomodándome en la silla. Más seguro de lo que he estado de cualquier otra cosa. Jaime abrió un grueso folder y extendió varios documentos sobre su escritorio. Incluso al revés, podía ver los números que representaban mi vida real, la que Sofía desconocía por completo. Revisemos tu posición actual, dijo Jaime ajustándose los lentes. Grupo Morales posee 17 propiedades comerciales en la zona metropolitana, incluyendo el centro comercial en Avenida Insurgentes y el complejo de oficinas en el centro. El valor actual de mercado es de aproximadamente 209 millones de pesos. Escuché mientras continuaba, los números me inundaban como una canción familiar. Mi negocio de construcción era solo la punta del iceberg, la parte que la gente podía ver. Durante los últimos 25 años, cada pago había sido invertido cuidadosamente, cada oportunidad aprovechada con silenciosa determinación. Tu cartera de acciones está valuada actualmente en 148 millones de pesos. Principalmente en fondos indexados y acciones de primera línea. Un crecimiento muy conservador y constante. Y luego está la empresa desarrolladora de bienes raíces que posees a través de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual ha estado generando ganancias durante los últimos 8 años. ¿Cuál es el total? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Incluyendo activos líquidos y el valor de Morales Construcciones en sí, estamos hablando de aproximadamente 421 millones de pesos. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotros. 421 millones de pesos. Nunca lo había dicho en voz alta ante nadie, excepto con Jaime. Durante años había vivido como un hombre que ganaba 1 millón de pesos al año, porque eso es lo que la gente esperaba de un trabajador de la construcción. Manejaba una camioneta vieja, compraba en tiendas de descuento y nunca tomaba vacaciones caras. ¿Sofía no tiene idea de nada de esto? Preguntó Jaime, aunque ya conocía la respuesta. Negué con la cabeza. Ella cree que soy solo un hombre de clase trabajadora luchando para llegar a fin de mes. Cuando nos casamos, fui muy cuidadoso en mantener los negocios separados. Ella firmó un acuerdo de separación de bienes sin siquiera leerlo. Dijo que no le importaba el dinero mientras nos amáramos. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Y tu hija? Elena tampoco lo sabe. He estado ahorrando dinero para su educación y su futuro, pero ella cree que proviene de mi sueldo en la construcción. Hice una pausa al recordar su rostro avergonzado en el restaurante. Tal vez sea hora de que aprenda algunas cosas sobre las suposiciones y el carácter. Jaime se recargó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Fermín, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer aquí? Podemos proteger tus bienes en el divorcio, eso es sencillo, pero presiento que tienes algo más en mente. Había pasado todo el fin de semana pensando en este momento. Quiero retirar todo el apoyo financiero de cualquier persona que estuviera en esa mesa el viernes por la noche. Sofía ha estado viviendo de mi dinero durante años sin saberlo. La tarjeta de crédito que usa, los pagos de la casa, incluso el crédito de su auto. Todo proviene en última instancia de Grupo Morales a través de varios canales. Estás en tu derecho, pero le causará dificultades inmediatas. Qué bueno, dije, y lo decía en serio. También quiero presentar la demanda de divorcio de inmediato. Sin negociaciones, sin intentos de reconciliación. Ella tomó su decisión muy públicamente. Jaime tomó notas en una libreta legal. ¿Qué hay de Mauricio Villalobos? ¿Has investigado su situación financiera? He sentido curiosidad por eso yo mismo. Sofía parece pensar que es rico porque es dueño de agencias de autos. Jaime sonrió levemente y sacó otro folder del cajón de su escritorio. Me tomé la libertad de hacer una investigación preliminar sobre el señor Villalobos durante el fin de semana. Digamos que su imagen pública y su realidad privada son cosas muy diferentes. Deslizó un documento sobre el escritorio. Mientras leía,
Mis cejas se elevaban cada vez más. Mauricio Villalobos estaba endeudado hasta el cuello. Sus 3 agencias estaban fuertemente hipotecadas y debía muchísimo dinero a múltiples acreedores. Su estilo de vida ostentoso estaba construido a base de créditos y préstamos que cada vez eran más difíciles de pagar. Ha estado buscando inversionistas durante meses, continuó Jaime. Se rumora en ciertos círculos que necesita una inyección de capital significativa o perderá todo dentro de un año. Sentí que una sonrisa fría se dibujaba en mi rostro. Así que su interés en Sofía podría no ser puramente romántico. Dudo que Mauricio Villalobos haga algo por puro romance. Es un hombre de negocios en problemas, y Sofía parecía estar casada con alguien que él asumía que tenía dinero. Pasamos las siguientes 2 horas repasando los detalles. Jaime presentaría los papeles del divorcio para el final de la semana. Todo el apoyo financiero que había estado fluyendo silenciosamente hacia Sofía se detendría de inmediato. Las tarjetas de crédito serían canceladas, los pagos de la casa cesarían, y su auto sería embargado en un plazo de 30 días. Mientras me preparaba para salir, Jaime me hizo una última pregunta. Fermín, ¿estás preparado para las repercusiones cuando Sofía se dé cuenta de lo que ha perdido? Va a estar desesperada. Y cuando Mauricio descubra que no eres el blanco fácil que pensaba, podría volverse impredecible. Me puse de pie y le estreché la mano. Jaime, he pasado 8 años fingiendo ser alguien que no soy, por personas que de todos modos nunca me respetaron. Estoy cansado de ser invisible. Esa tarde, conduje al banco donde tenía mis cuentas comerciales principales. La gerente, una mujer llamada Carmen, que había manejado mis inversiones durante más de una década, me saludó con sorpresa. Fermín, qué sorpresa. Usualmente manejas todo a través de la oficina de Jaime. Me senté frente a su pulido escritorio, sintiéndome mucho más cómodo allí que en el restaurante la noche del viernes. Necesito hacer algunos cambios, Carmen. Cambios importantes. Pasamos 1 hora reestructurando mis cuentas, asegurándome de que Sofía no tuviera acceso a ningún fondo una vez que comenzara el proceso de divorcio. También le di instrucciones a Carmen para liquidar algunas inversiones y asegurarme de tener suficiente efectivo líquido para lo que viniera después. Mientras salía del banco, mi teléfono sonó. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Dudé por un momento, pero respondí. ¿Fermín? ¿Dónde estás? Vine a la casa a recoger algunas cosas, y mi tarjeta de crédito fue rechazada en la tienda. Debe haber algún error. Su voz sonaba molesta, no preocupada. Aún no tenía idea de lo que se avecinaba. No hay ningún error, Sofía. Estoy en el centro arreglando unos asuntos de negocios. Pues arréglalo. Pasé una vergüenza. El cajero me trató como si fuera una muerta de hambre. Levanté la vista hacia el edificio del banco detrás de mí, pensando en la conversación que acababa de tener con Carmen. Lo revisaré, dije con calma. Más te vale. Mauricio y yo cenaremos con unos socios esta noche y necesito comprarme un vestido nuevo. No me hagas quedar como un tonta. La línea se cortó. Había colgado sin despedirse, sin preguntar cómo estaba, sin mostrar siquiera una pizca de remordimiento por lo que me había hecho el viernes por la noche. Me quedé en la banqueta durante un largo rato, observando a la gente pasar a toda prisa en su camino hacia reuniones importantes y plazos cruciales. Durante años me había sentido como si estuviera viendo la vida desde afuera, interpretando un papel que se volvía más incómodo cada día. Pero ya no. Sofía quería estar con un empresario exitoso. Estaba a punto de descubrir cómo era un verdadero empresario cuando dejaba de fingir ser algo que no era. Me subí a mi camioneta y conduje a casa, sabiendo que sería una de las últimas veces que llamaría a esa casa hogar. Mañana, la nueva realidad de Sofía comenzaría a revelarse, y sospechaba que no se parecería en nada a lo que ella había imaginado cuando se puso de pie en la casa del virrey y destruyó nuestro matrimonio frente a todos nuestros conocidos. El juego había cambiado, y era mi turno de jugar. Los papeles del divorcio fueron entregados el miércoles por la mañana mientras Sofía tomaba un café con su hermana Margarita. Yo no estuve ahí para verlo, pero Margarita me llamó en menos de 1 hora, con la voz chillona por la indignación. Fermín Morales. ¿Qué te pasa? Sofía está destrozada.
¿Cómo puedes ser tan vengativo? Yo estaba de pie en la oficina de mi obra, observando a mi equipo colar los cimientos para un nuevo edificio médico. No se me escapaba la ironía de que, literalmente, estaba construyendo algo mientras mi matrimonio se desmoronaba, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que la vida rara vez hace pausas para el drama personal. Margarita, Sofía dejó muy claros sus sentimientos el viernes por la noche. Simplemente le estoy dando lo que quiere. Pero los papeles del divorcio, sin siquiera intentar arreglar las cosas. Casi me eché a reír. Anunció frente a 12 personas que me dejaba por otro hombre. ¿Qué es exactamente lo que hay que arreglar? Margarita balbuceó por un momento antes de colgar. Una hora más tarde, la propia Sofía me llamó, y esta vez su tono era distinto. No estaba enojada, sino confundida y tal vez un poco asustada. Fermín, tenemos que hablar. Todo esto se ha salido de control. Te escucho. Me refiero a hablar en persona. ¿Puedes venir a la casa? Estoy aquí empacando algunas cosas, pero deberíamos discutir esto como adultos. Le dije a mi supervisor que regresaría en una hora y conduje hacia la casa. El auto de Sofía estaba en la entrada, junto a un BMW plateado que reconocí como el de Mauricio. Interesante que lo hubiera traído para esta conversación. Los encontré a ambos en la sala. Sofía se veía cansada, con su maquillaje perfecto manchado alrededor de los ojos. Mauricio estaba sentado en mi sillón como si fuera el dueño del lugar, pero algo era diferente en su actitud. La arrogancia del viernes por la noche había sido reemplazada por algo más calculador. Fermín, comenzó Sofía. Creo que me precipité el viernes. A veces, cuando la gente está frustrada, dice cosas que no siente. Me quedé de pie, manteniendo mi distancia de ambos. ¿Qué parte no sentías? ¿La parte sobre mí muriendo en la construcción, o la parte de mudarte con Mauricio? Miró a Mauricio antes de responder. Tal vez podríamos intentar ir a terapia, superar nuestros problemas. ¿Nuestros problemas? Alcé una ceja. Sofía, me humillaste en público y anunciaste que me dejabas por otro hombre. Esos no son problemas. Son decisiones. Mauricio se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Fermín, tal vez empezamos con el pie izquierdo el viernes en la noche. Sofía me ha contado mucho sobre ti a lo largo de los años. Eres un hombre trabajador, un hombre decente. Respeto eso. Esto era nuevo. El viernes por la noche, me había tratado como basura debajo de su zapato. Ahora estaba mostrando respeto. Algo había cambiado, y estaba bastante seguro de saber qué era. Es muy amable de tu parte decirlo, Mauricio. De hecho, continuó Mauricio, he estado pensando. Un hombre en mi posición siempre está buscando oportunidades de inversión sólidas. La construcción es un buen negocio, especialmente con el respaldo adecuado. Tal vez tú y yo podríamos explorar algunas posibilidades. Ahí estaba. De alguna manera, a Mauricio le había llegado el rumor de que yo podría valer más de lo que aparentaba, pero ¿cuánto sabía? Sofía se iluminó de inmediato. ¿Ves? Mauricio cree que tienes potencial, Fermín. Tal vez podrías expandir tu negocio, contratar a más personas, ganar más dinero. Estudié los rostros de ambos cuidadosamente. Sofía seguía sin tener idea de mi verdadera situación financiera, pero Mauricio estaba sondeando. Alguien le había dicho algo, o él había investigado después de la cena del viernes. ¿En qué tipo de inversión estás pensando, Mauricio? Pregunté. Sus ojos brillaron con el entusiasmo de un vendedor que huele un trato. Bueno, he estado analizando el desarrollo inmobiliario. Se puede ganar mucho dinero si sabes lo que haces. Tengo algunos contactos, algunas oportunidades que podrían ser muy rentables para el socio adecuado. Desarrollo inmobiliario, repetí lentamente. Eso suena interesante. ¿Qué te hace pensar que yo estaría interesado en ese rubro? Un hombre con tus habilidades, tu conocimiento de los costos y tiempos de construcción, sería algo natural. Por supuesto, se necesita capital para empezar, pero estoy seguro de que un contratista exitoso como tú ha ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Sofía asentía ansiosamente. Fermín siempre ha sido muy cuidadoso con el dinero.
¿Verdad, mi amor? La expresión de cariño sonó forzada, desesperada. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Si Mauricio podía ayudarme a ganar más dinero, tal vez no tendría que elegir entre los dos después de todo. ¿De cuánto capital estamos hablando?, pregunté. Mauricio se reclinó, intentando parecer casual. Bueno, eso depende del proyecto, pero yo diría que un inversionista serio querría empezar con al menos 8,5 millones de pesos, tal vez más. ¿Crees que podrías reunir esa cantidad? 8,5 millones. Me estaba poniendo a prueba, tratando de averiguar qué tan profundos eran realmente mis bolsillos. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mauricio, ¿nos podrías disculpar a Sofía y a mí un momento? Me gustaría hablar con mi esposa en privado. Se veía molesto, pero se puso de pie. Por supuesto, esperaré afuera. Después de que se fue, Sofía se volvió hacia mí con esperanza en los ojos. Fermín, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo mejor juntos. Me senté frente a ella, eligiendo mis palabras con cuidado. Sofía, antes de hablar de nuevos comienzos, necesito que entiendas algo. El viernes en la noche, cuando anunciaste que me dejabas, dijiste que yo iba a morir trabajando en la construcción. ¿Recuerdas eso? Se encogió. Estaba alterada. No lo dije de la manera en que sonó. También dijiste que Mauricio podía darte la vida que querías, la vida que yo no podía darte. Pero si pudieras ganar más dinero. Si pudiéramos vivir mejor. Metí la mano en el bolsillo interior del saco y saqué un documento doblado que Jaime había preparado para mí. Era un resumen de mi patrimonio neto, impreso en papel membretado oficial. Se lo entregué sin decir una palabra. Sofía desdobló el papel y comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que los números iban asimilándose. Su boca se abrió un poco, luego se cerró. Lo leyó de nuevo y su mano empezó a temblar. ¿Esto dice? Susurró, esto dice que tienes casi 425 millones de pesos. Es correcto. Me miró, pálida. Fermín, esto tiene que ser un error. Vivimos en una casa modesta. Manejas una camioneta vieja. Compramos en tiendas normales. Porque esa es la vida que elegí vivir. La vida con la que pensé que eras feliz. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Todos estos años, ¿por qué me dejaste pensar que estábamos pasando apuros? Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz tranquila. Sofía, tú te enamoraste de un trabajador de la construcción. O al menos eso creí. Quería asegurarme de que me amabas por quien era, no por lo que tenía. Se quedó mirando el papel de nuevo, con la respiración entrecortada. 425 millones de pesos, repitió. ¿Y Mauricio no sabe de esto? Él sospecha que tengo algo de dinero, pero no tiene idea de cuánto. Por eso, de repente, está interesado en ser mi socio comercial. El rostro de Sofía pasó por una serie de emociones, conmoción, confusión, ira y finalmente, cálculo. Podía ver su mente trabajando, tratando de encontrar una manera de arreglar la situación. Fermín, podemos resolver esto. Cometí un error terrible el viernes por la noche, pero ahora lo entiendo. Podemos ser felices juntos, realmente felices. Con este tipo de dinero, podríamos viajar, comprar una casa más grande, tener la vida que siempre soñé. Me puse de pie lentamente. Sofía, tú ya tenías esa vida. Podrías haber tenido todo lo que quisieras. Todo lo que tenías que hacer era tratarme con respeto. Pero yo no lo sabía. Y ese es exactamente el problema. No me respetaste cuando creías que era pobre. Entonces, ¿por qué debería creer que me respetas ahora que sabes que no lo soy? Tomé el documento de sus manos temblorosas. Mauricio está esperando afuera. Probablemente deberías decirle que la oportunidad de negocios que está buscando no existe. Fermín, por favor, no hagas esto. Podemos empezar de nuevo. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Al abrirla, encontré a Mauricio en el porche delantero intentando fingir que no había estado escuchando por la ventana. Mauricio, dije con un tono amable.
Sofía tiene algo que decirte sobre mi potencial de inversión. Su rostro se desencajó cuando miró más allá de mí hacia Sofía, quien seguía sentada en la sala con la mirada atónita. Fuera lo que fuese que él esperaba obtener de esta conversación, claramente no iba a salir como lo había planeado. Caminé hacia mi camioneta, dejándolos a ambos de pie allí intentando averiguar qué acababa de suceder. Mientras me alejaba, llamé a Jaime a su celular. Jaime, soy Fermín. Mordieron el anzuelo. Mauricio cree que tengo dinero, pero no sabe cuánto. Sofía acaba de enterarse de todo. ¿Cómo reaccionó? Pensé en la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de lo que había tirado a la basura. Más o menos como esperarías. Ahora quiere reconciliarse. ¿Y Mauricio? Está a punto de tener una conversación muy interesante con mi futura exesposa. Tengo el presentimiento de que no le va a gustar lo que va a enterarse. Mientras conducía de regreso a la obra, sentí algo que no había experimentado en años. No era satisfacción exactamente, sino una sensación de que la justicia finalmente comenzaba a equilibrar la balanza. Sofía quería un hombre rico. Estaba a punto de descubrir que había estado casada con uno todo el tiempo. Pero las verdaderas revelaciones apenas comenzaban. Las llamadas telefónicas comenzaron esa misma noche. Primero Sofía, luego Mauricio, luego Sofía otra vez. Dejé que todas se fueran al buzón de voz mientras estaba sentado en mi cocina comiendo una cena sencilla de pollo a la parrilla y verduras. Por primera vez en semanas, realmente le sentí sabor a mi comida. El primer mensaje era de Sofía, con la voz ahogada en llanto. Fermín, por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de esto adecuadamente. Sé que te lastimé, pero te amo. Siempre te he amado. Por favor, no tires a la basura 8 años de matrimonio por un error estúpido. El segundo era de Mauricio, y su tono era completamente distinto al de la tarde. Había desaparecido el empresario amigable que intentaba cerrar un trato. Este Mauricio sonaba desesperado y enojado. Fermín, no sé a qué juego estás jugando, pero Sofía me habló de tu supuesta riqueza. Si crees que voy a dejar que me humilles como a ella, estás muy equivocado. Tengo amigos en esta ciudad, tengo influencias. No me provoques. El tercer mensaje era de Sofía nuevamente, pero esta vez sonaba diferente, calculadora. Fermín, he estado pensando en nuestra situación y me doy cuenta de que probablemente estés enojado por lo del viernes. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero también sé que eres un empresario inteligente, y los empresarios inteligentes no toman decisiones emocionales. Llámame. Podemos resolver esto de una manera que nos beneficie a ambos. Borré los 3 mensajes sin devolver la llamada. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en la oficina de Jaime, pero esta vez no estábamos solos. Sentado frente al escritorio de Jaime había un hombre al que reconocí, pero que nunca había conocido personalmente. Era el banquero de Mauricio Villalobos, Ricardo Huerta. Se veía incómodo, jugando con su corbata y evitando el contacto visual. Ricardo vino a verme ayer por la tarde, explicó Jaime. Parece que el señor Villalobos ha estado haciendo algunas investigaciones muy interesantes sobre tu situación financiera. Ricardo se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor Morales, quiero ser claro en que no he divulgado ninguna información confidencial sobre sus cuentas. Pero el señor Villalobos ha sido muy insistente en sus preguntas sobre su capacidad crediticia. ¿Qué clase de preguntas? Quería saber si calificaría para un gran préstamo comercial, qué tipo de garantía podría tener, y si tenía algún activo importante. Afirmó que lo estaba considerando para una oportunidad de asociación. Jaime y yo intercambiamos miradas. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía discutir la información financiera de ningún cliente sin su permiso. Pero él fue muy insistente. Dijo que era una oportunidad que requería acción inmediata, y que necesitaba saber si usted hablaba en serio acerca de invertir. ¿Invertir en qué? Ricardo sacó un folder y me lo entregó. Mencionó algo sobre un proyecto de desarrollo inmobiliario, un centro comercial en la zona oriente de la ciudad. Dijo que necesitaba un socio que pudiera aportar capital inmediato. Abrí el folder y revisé los documentos que había dentro. De hecho, era una propuesta para un centro comercial, pero los números no cuadraban.
Los costos proyectados estaban inflados, los plazos eran poco realistas y los rendimientos esperados eran absurdamente optimistas. Ricardo, dije lentamente, ¿has visto los estados financieros personales de Mauricio recientemente? Él asintió con seriedad. De hecho, por eso vine a ver a Jaime. El señor Villalobos está en graves problemas. Sus agencias están sobreendeudadas. Le debe dinero a múltiples acreedores y ha estado usando una línea de crédito para pagar otra durante meses. Si no encuentra un capital significativo pronto, va a perderlo todo. El panorama se estaba volviendo más claro. Mauricio no había estado interesado en Sofía de forma romántica. Había estado interesado en mí financieramente. Sofía era solo un medio para alcanzar un fin. ¿Hay algo más?, continuó Ricardo. Ayer por la tarde, después de que su esposa habló con él, Mauricio vino a mi oficina exigiendo conocer los detalles exactos de su patrimonio neto. Cuando me negué, se alteró bastante. Dijo que le habían hecho creer que usted era rico, y que necesitaba verificar esa información para un negocio. ¿Qué le dijiste? Le dije lo mismo que le digo a cualquiera que pregunta sobre la información privada de nuestros clientes, nada. Después de que Ricardo se fue, Jaime y yo nos quedamos en silencio durante unos minutos procesando lo que habíamos descubierto. Entonces, Mauricio se acercó a Sofía porque creía que ella estaba casada con dinero, dijo Jaime finalmente. Cuando eso no salió como planeó, intentó abordarte directamente, y ahora está desesperado porque todo su plan se está desmoronando. Mi teléfono sonó. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Esta vez contesté. Hola, Sofía. Fermín, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Mauricio está actuando muy extraño, y tengo miedo. ¿A qué te refieres con extraño? Ha estado haciéndome un montón de preguntas sobre tu dinero, sobre cuánto tienes realmente, sobre si invertirías en su negocio. Cuando le dije que no conocía los detalles, se enojó de verdad. Podía escuchar el miedo en su voz, y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí una punzada de preocupación. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa de Margarita. Mauricio me dejó aquí esta mañana y dijo que tenía que arreglar unos asuntos. Se llevó las llaves de mi coche y mis tarjetas de crédito. Dijo que necesitaba asegurarse de que yo no hiciera ninguna estupidez. La situación estaba escalando más rápido de lo que había previsto. Mauricio no solo estaba desesperado, se estaba volviendo peligroso. Sofía, escúchame bien. Quédate en casa de Margarita. No vayas a ninguna parte con Mauricio. No le des más información sobre nuestras finanzas, y si te contacta, llámame de inmediato. Fermín, lo siento tanto. Nunca quise que nada de esto pasara. Pensé que Mauricio era exitoso, que podía darme la vida que quería. No sabía que me estaba utilizando para llegar a ti. Lo resolveremos después. Por ahora, solo mantente a salvo. Después de colgar, llamé a Jaime de nuevo. Tenemos un problema. Mauricio se está volviendo agresivo y Sofía está asustada. ¿Crees que ella esté en verdadero peligro? No lo sé, pero no me voy a arriesgar. ¿Puedes contactar a la policía? Infórmales de la situación. Haré algunas llamadas. Mientras tanto, deberías tener cuidado tú también. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Esa tarde, estaba supervisando la instalación de las ventanas en el edificio médico cuando mi supervisor, Tomás, se me acercó con expresión de preocupación. Fermín, hay un tipo en un BMW que ha estado sentado en el estacionamiento durante la última hora, nada más observando la obra. ¿Sabes algo al respecto? Miré cruzando la calle y reconocí el auto de Mauricio de inmediato. Estaba sentado detrás del volante, mirando nuestro lugar de trabajo. Cuando vio que lo miraba, encendió el motor y se fue. Una hora más tarde, me llamó Elena. La voz de mi hija sonaba temblorosa y confundida. Papá, ¿puedes venir? Hay un hombre aquí que dice ser amigo de Sofía, y está haciendo unas preguntas muy raras sobre ti. Se me heló la sangre. Elena, ¿dónde estás exactamente? Estoy en mi departamento. Este tipo, Mauricio, dice que Sofía lo envió a hablar conmigo sobre unos asuntos familiares. Pero papá,
está actuando muy raro. Sigue preguntando sobre tu trabajo, sobre si tienes dinero ahorrado, sobre qué tipo de inversiones podrías tener. Elena, escúchame muy cuidadosamente. No le des información sobre nada. Dile que tienes que irte a trabajar o a la escuela o a cualquier otro lugar, y sal de ahí en este momento. Papá, me estás asustando. Voy para allá. Si intenta impedir que te vayas, llama al 911 de inmediato. Dejé la obra y conduje hacia el departamento de Elena tan rápido como pude, sin romper cada ley de tránsito. Cuando llegué, el BMW de Mauricio estaba estacionado frente a su edificio. Llamé a la policía desde mi camioneta antes de entrar. Encontré a Mauricio en la sala de Elena, sentado en su sillón como si estuviera en su propia casa. Elena estaba de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados, viéndose incómoda y asustada. Fermín, Mauricio se puso de pie con una sonrisa forzada. Solo estaba conociendo a tu hija. Una chica encantadora, muy inteligente. Largo de aquí, dije en voz baja. Vamos, no hay necesidad de ser hostil. Solo le estaba explicando a Elena cómo los empresarios exitosos a menudo tienen que tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares. Elena miraba de Mauricio a mí, con la confusión escrita en todo el rostro. Papá, ¿qué está pasando? Este hombre dice que Sofía está preocupada por ti, que estás sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Elena, ve a esperar a tu cuarto. Necesito tener una conversación con el señor Villalobos. Después de que Elena salió de la habitación, me volví hacia Mauricio. De cerca, podía ver la desesperación en sus ojos, las señales delatoras de un hombre acorralado y que se está quedando sin opciones. ¿Qué quieres, Mauricio? Quiero lo que discutimos ayer, una asociación. Tú tienes dinero, yo tengo oportunidades. Ambos podemos beneficiarnos. No me interesan tus oportunidades. Su máscara amigable cayó por completo. No lo entiendes, Fermín. Necesito este trato. Lo necesito ahora. Si no me ayudas, voy a perderlo todo. Ese no es mi problema. Tal vez no, pero se convertirá en tu problema si no cooperas. Verás, ahora sé cosas sobre ti, sobre tu dinero, sobre tus negocios. Si algo le pasara a esas empresas, si cierta información llegara a las personas equivocadas, tú también podrías perderlo todo. Sentí que una fría rabia se apoderaba de mí. ¿Me estás amenazando, Mauricio? Te estoy explicando la realidad. Podemos hacerlo por las buenas, o podemos hacerlo por las malas, pero de una forma u otra, me vas a ayudar. Fue entonces cuando escuché las sirenas acercándose. Mauricio también las escuchó, y su rostro palideció al darse cuenta de lo que sucedía. ¿Llamaste a la policía? Amenazaste a mi familia, Mauricio. Eso fue un error. Mientras la policía tocaba a la puerta de Elena, vi cómo el mundo cuidadosamente construido de Mauricio Villalobos finalmente se derrumbaba por completo. El hombre que me había humillado frente a todos mis conocidos estaba a punto de aprender cómo se sentía la verdadera humillación. Pero este era solo el comienzo de su caída. La policía arrestó a Mauricio bajo cargos de acoso y amenazas. Mientras se lo llevaban esposado, no dejaba de gritar sobre cómo me arrepentiría de esto, sobre cómo tenía contactos que me destruirían. Los vecinos salieron de sus departamentos para ver el espectáculo, y no pude evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas desde aquella noche en la casa del virrey. Después, Elena se sentó en su sofá, aún conmocionada por lo que había pasado. Le preparé una taza de té y me senté a su lado, sabiendo que le debía una explicación. Papá, no entiendo nada de esto. ¿Quién es ese hombre y por qué estaba preguntando sobre tus finanzas? Respiré profundo. Durante 24 años, desde el día en que nació Elena, la había protegido de las complejidades de mi vida empresarial, pero ahora tenía 24, la edad suficiente para entender la verdad. Elena, hay algunas cosas sobre mi vida que nunca te he contado, cosas que creí que sería mejor mantener en privado. ¿Qué clase de cosas? Saqué mi teléfono y le mostré el mismo documento que le había mostrado a Sofía. Elena lo leyó 2 veces, y sus ojos se abrían más con cada número. Papá, esto dice que tienes 425 millones de pesos. Así es. Pero siempre hemos vivido de manera tan sencilla.
Cuando era niña, siempre decías que teníamos que ser cuidadosos con el dinero. Teníamos que ser cuidadosos, pero no porque no lo tuviéramos. Quería que crecieras entendiendo el valor del trabajo duro y la humildad. Quería que supieras que la felicidad no proviene del dinero. Elena dejó el papel en la mesa y me miró con otros ojos. Sofía tampoco lo sabía, ¿verdad? No hasta ayer. Y por eso quiere volver contigo ahora. El dolor en la voz de mi hija me partió el corazón. Estaba atando cabos, entendiendo que el repentino cambio de actitud de Sofía no se debía al amor. Elena, necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice porque creía que era lo correcto. Nunca quise engañar a nadie, pero tampoco quería ser amado por las razones equivocadas. Ella asintió lentamente. Por eso dejaste que todos creyeran que eras solo un trabajador de la construcción. Soy un trabajador de la construcción. Eso es lo que siempre he sido, sin importar cuánto dinero tenga. Durante los siguientes días, la noticia sobre el arresto de Mauricio se propagó rápidamente por nuestro pequeño círculo social. La historia crecía con cada relato, y para el final de la semana, todos sabían que Mauricio Villalobos no era el empresario exitoso que aparentaba ser. Sofía me llamó repetidamente, rogando por una oportunidad para explicarse, pero yo ya había escuchado suficientes explicaciones. En su lugar, me concentré en los procedimientos legales. El divorcio avanzaba sin problemas, y los cargos penales de Mauricio significaban que no estaba en posición de causar más problemas. El verdadero ajuste de cuentas llegó a la semana siguiente, cuando la vida cuidadosamente construida de Sofía comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. Sin mi apoyo financiero, que ella nunca había sabido que existía, las facturas comenzaron a acumularse. Los pagos de la casa, que se descontaban automáticamente de una de mis cuentas comerciales, se detuvieron. Sus tarjetas de crédito, respaldadas por mis bienes, fueron canceladas. Margarita me llamó un jueves por la mañana, con una voz que era una mezcla de rabia y desesperación. Fermín, tienes que ayudar a Sofía. Está en graves problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas económicos. No puede hacer los pagos de la casa, le van a embargar el auto y no tiene dinero ni para el súper. Se ha estado quedando con nosotros durante la última semana, y honestamente, tampoco podemos darnos el lujo de mantenerla. No sentí ninguna satisfacción por el sufrimiento de Sofía, pero tampoco sentí ninguna obligación de solucionarlo. Margarita, Sofía tomó su decisión. Eligió dejarme por un hombre que ella pensaba que tenía más dinero. Ahora, tiene que vivir con las consecuencias. Pero ella no sabía de tu dinero. Si lo hubiera sabido, nada de esto habría pasado. Ese es exactamente el punto. Debería haberme amado, sin importar cuánto dinero tuviera. Margarita se quedó callada un momento. Fermín, sé que Sofía te lastimó, pero es familia. ¿Acaso eso no significa nada? Familia significa lealtad, respeto y un amor que no está condicionado a los saldos de las cuentas bancarias. Sofía me demostró muy claramente que yo no era familia para ella. La conversación que lo cambió todo vino de una fuente inesperada. El padre de Sofía, Roberto, me llamó el viernes por la tarde. Era un hombre al que siempre había respetado, un maestro jubilado que había tenido 2 trabajos para poder pagarle la universidad a Sofía. Fermín, te debo una disculpa. No me debes nada, Roberto. Sí, te la debo. Me reí de ti esa noche en el restaurante. Creí que Sofía había sido inteligente al encontrar a alguien que pudiera darle algo mejor. Estaba equivocado. Su voz estaba cargada de vergüenza, y me descubrí sintiendo lástima por él. Roberto, estabas apoyando a tu hija. Entiendo eso. No, estaba apoyando su egoísmo. La crié creyendo que el dinero era más importante que el carácter, y me avergüenzo de ello. Cuando pienso en cómo trabajaste para mantener a nuestra familia todos estos años, en cómo nunca te quejaste ni pediste reconocimiento, me doy cuenta del tipo de hombre que realmente eres. ¿A qué te refieres con mantener a su familia? Hubo una larga pausa. Fermín, ¿no lo sabías? El dinero que Sofía nos enviaba cada mes para ayudar con mis gastos médicos, el préstamo que liquidó nuestra hipoteca, el fondo que pagó los tratamientos contra el cáncer de la madre de Sofía. Sofía siempre dijo que salía de su trabajo,
pero ahora sabemos que ella nunca ganó esa cantidad de dinero. Se me hizo un nudo en la garganta al darme cuenta de la magnitud de lo que había estado sucediendo. Sofía se había estado llevando el crédito de mi generosidad, dejando que su familia creyera que ella era la hija exitosa que los mantenía. Roberto, quiero que sepas que nunca esperé reconocimiento por nada de eso. Me alegraba ayudar. Nosotros estábamos felices de recibirlo, pero debimos haber sabido la verdad. Sofía nos dejó creer que ella era una hija exitosa y generosa, cuando en realidad solo estaba transmitiendo tu bondad. Después de colgar con Roberto, me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo, pensando en los extraños giros que da la vida. Había pasado años manteniendo a personas que ni siquiera sabían que existía, mientras era menospreciado por las mismas personas que se beneficiaban de mi duro trabajo. La pieza final de justicia llegó de donde menos lo esperaba. Jaime me llamó el lunes siguiente con noticias sobre Mauricio. Fermín, vas a querer escuchar esto. Los acreedores de Mauricio actuaron en su contra. Su declaración de bancarrota fue aprobada el fin de semana. Todas sus empresas, todo. Las agencias, su casa, incluso sus bienes personales. Al parecer, había estado utilizando el dinero de los inversionistas para sus gastos personales durante meses. Va a haber una investigación penal por posibles cargos de fraude. ¿Qué hay de la gente que invirtió con él? Esa es la parte interesante. La mayoría de sus inversionistas eran personas de tu círculo social, los amigos de Sofía, vecinos, las personas que estaban en el restaurante esa noche. Aparentemente, Mauricio había estado usando su relación con Sofía para tener acceso a posibles inversionistas. La ironía estaba completa. Mauricio se había acercado a Sofía para llegar a mí, pero también había estado utilizando sus contactos para estafar a otras personas. Todos los que se habían reído de mí aquella noche en la casa del virrey habían sido víctimas potenciales de las estafas de Mauricio. Hay algo más, continuó Jaime. Sofía ha estado intentando contactar a las víctimas de Mauricio, ofreciéndoles ayuda para recuperar sus pérdidas. Le ha estado diciendo a la gente que ella también fue una víctima, que no tenía idea de lo que Mauricio estaba haciendo realmente. ¿Y es verdad? Legalmente, tal vez, pero moralmente, ella le presentó a Mauricio a la mayoría de estas personas. Ella dio la cara por él, los animó a confiar en él. Ya sea que supiera o no que era un estafador, ella tiene parte de la responsabilidad. Esa tarde, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Llamé a Elena y le pedí que nos viéramos para cenar. Cuando llegó al restaurante, se veía nerviosa. «Papá, ¿está todo bien?» «Elena, quiero hablar contigo sobre tu futuro. Tienes 24 años, tienes un título universitario y estás trabajando en un empleo que no te reta en absoluto. Me gusta mi trabajo. Pero, ¿es lo que quieres hacer con tu vida?» Ella dudó. «Siempre he querido empezar mi propio negocio, tal vez algo en diseño gráfico. Pero se necesita dinero para empezar una empresa, y no te puedo pedir que me mantengas cuando ya estás lidiando con tantas cosas». Sonreí y saqué un sobre. Adentro había un cheque por 1.700.000 pesos. «Papá, no puedo aceptar esto. Elena, eres mi hija, mi verdadera hija, que me amó cuando creía que era pobre, y que todavía me ama ahora que sabe que no lo soy. Esto no es caridad. Es una inversión en alguien en quien creo». Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar el cheque. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada, pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Prométeme que construirás tu negocio a base de trabajo duro e integridad, no sobre cuánto dinero tiene tu padre». «Lo prometo». Cuando salimos del restaurante esa noche, Elena me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho desde que era una niña pequeña. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente feliz. Había perdido a una esposa que nunca me amó realmente, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que había criado a una hija que entendía lo que de verdad importaba. Los papeles del divorcio finalizaron la semana siguiente. Sofía no obtuvo nada más allá de lo que había aportado al matrimonio, lo cual no era mucho. El acuerdo de separación de bienes que había exigido 8 años atrás protegió mis bienes por completo, pero más importante aún, yo había protegido algo mucho más valioso que el dinero. Había protegido mi integridad, mi amor propio y mi relación con la única persona que siempre me había amado por quien era,
no por lo que tenía. El mundo de Sofía se había desmoronado, pero el mío apenas comenzaba a reconstruirse sobre una base de la verdad. 6 meses después de aquella terrible cena de cumpleaños en la casa del virrey, estaba de pie en el umbral de mi nueva casa en Valle de Bravo, observando cómo el amanecer pintaba el bosque y las montañas en tonos dorados y ámbar. La casa era más pequeña que la que había compartido con Sofía, pero era mía en todos los sentidos de la palabra. Cada mueble, cada fotografía en las paredes, cada libro en los estantes reflejaba quién era yo realmente, no a quien había fingido ser durante 8 años. Mudarnos a Valle de Bravo había sido idea de Elena. Papá, me había dicho una tarde mientras caminábamos por su floreciente estudio de diseño gráfico. Has pasado toda tu vida construyendo cosas para otras personas. ¿Por qué no construyes algo para ti mismo? Tenía razón. A mis 59 años, tenía suficiente dinero para vivir cómodamente en cualquier lugar que quisiera. Y lo que es más importante, había aprendido la diferencia entre ser rico y ser próspero. Ser rico era tener dinero, ser próspero era tener la libertad de elegir en qué gastar tu tiempo. Yo elegí pasar el mío en las montañas, en un lugar donde el aire era limpio y el ritmo de vida permitía la reflexión. Mantuve Morales Construcciones, pero contraté a un gerente para que dirigiera las operaciones diarias. Mi papel se convirtió en lo que siempre debió haber sido, el dueño que aportaba visión y orientación, no el hombre que se sentía obligado a demostrar su valía con las manos sucias y los músculos adoloridos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi meditación matutina. Era Jaime, llamando para darme su actualización semanal sobre las repercusiones de mi vida anterior. Fermín, creí que debía saberlo. La declaración de bancarrota de Sofía fue aprobada ayer. Me serví una taza de café y me acomodé en mi sillón favorito. ¿Cómo está ella? Más o menos como esperarías. Ahora vive con sus padres, trabajando como vendedora en una tienda de una plaza comercial. Margarita le dice a la gente que Sofía está reconstruyendo su vida, pero por lo que escucho, está luchando con la realidad de que sus decisiones tienen consecuencias. ¿Y Mauricio? Fue sentenciado a 3 años por fraude, probablemente cumpla 1 año y medio en prisión. La mayoría de sus víctimas nunca recuperarán sus inversiones completas, pero al menos no podrá hacerle daño a nadie más por un buen tiempo. Después de colgar con Jaime, salí a la terraza de madera y respiré el aire de la montaña. No sentí satisfacción por el sufrimiento de Sofía o el encarcelamiento de Mauricio. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y valioso, paz. Las personas que se habían reído de mí aquella noche en la casa del virrey habían aprendido lecciones duras sobre el carácter y el criterio, pero yo había aprendido algo más importante. Había aprendido a valorarme adecuadamente. Un auto entró en mi entrada y sonreí al reconocer la camioneta híbrida de Elena. Ella me visitaba cada pocas semanas, trayéndome noticias sobre su negocio e historias sobre la vida que estaba construyendo. Hoy, no venía sola. Un hombre bajó del lado del pasajero, alguien a quien había conocido brevemente en la inauguración de su estudio. Papá, quiero presentarte a Diego oficialmente, dijo Elena mientras subían los escalones de mi terraza. Llevamos saliendo un par de meses. Diego era carpintero, un hombre que trabajaba con sus manos y se enorgullecía de crear cosas hermosas. Mientras nos estrechábamos la mano, noté los callos en sus palmas, la forma en que me miraba directamente a los ojos y el respeto que mostraba por Elena sin intentar opacar el éxito de ella. Señor Morales, Elena me ha hablado mucho de usted. Tengo entendido que se dedica a la construcción. Así es. ¿Qué tipo de carpintería haces? Muebles a la medida, sobre todo. Tengo un pequeño taller en el pueblo. No es mucho, pero es mío. Me cayó bien de inmediato, no porque fuera exitoso o rico, sino porque era auténtico. Me recordaba a mí mismo a su edad, antes de que aprendiera a esconder quién era detrás de una falsa modestia. Diego me está ayudando a diseñar el nuevo espacio de la oficina, dijo Elena, con los ojos brillantes de felicidad. Su trabajo es increíble, papá. Deberías ver la mesa de juntas que está construyendo. Mientras los tres platicábamos, me di cuenta de que Elena había encontrado algo que yo había perdido en algún punto del camino, la capacidad de ser completamente ella misma con alguien a quien amaba. Ella no ocultaba su éxito ni fingía ser menos de lo que era. Diego parecía amarla más por su fuerza, no a pesar de ella. Más tarde esa tarde, después de que hubieran regresado a la ciudad,
llamé a Jaime con una petición que habría sorprendido al viejo Fermín Morales. Jaime, quiero crear un fondo de becas, algo para jóvenes de familias de clase trabajadora que quieran empezar sus propios negocios. ¿En cuánto estás pensando? En unos 34 millones de pesos para empezar. Quiero llamarlo Fundación Morales para la Excelencia Empresarial. Sin requisitos de nivel de ingresos para las familias, solo becas por mérito para jóvenes que demuestren verdadero potencial y ética laboral. Es un compromiso importante, Fermín. ¿Estás seguro? Miré a mi alrededor, la casa, la vida que había construido para mí, la paz que había encontrado al ser honesto sobre quién era. Jaime, he pasado 30 años acumulando riqueza y los últimos 6 meses aprendiendo qué hacer con ella. Quiero ayudar a personas que me recuerdan a mí mismo a los 25 años, trabajadores, ambiciosos, pero sin los recursos para perseguir sus sueños. Empezaré con el papeleo. Esa noche, recibí una llamada inesperada. El número era local, pero no lo reconocí. ¿Señor Morales? Habla Catalina, la madre de Sofía. Me tensé, esperando otra súplica de reconciliación o ayuda económica. Hola, Catalina. Quería llamarle para darle las gracias. ¿Darme las gracias? Por no destruir a Sofía por completo. Sé que pudo haberlo hecho. Sé que tenía todo el derecho de quitarle todo y dejarla en la calle, pero no lo hizo. Me senté pesadamente, sin estar seguro de qué responder. Señor Morales, también quería pedirle perdón por aquella noche en el restaurante, por las cosas que dije, por la forma en que lo traté. Sé que eso no cambia nada, pero necesitaba que supiera que me equivoqué. Catalina, no tienes que disculparte. Estabas apoyando a tu hija. No, estaba apoyando sus peores instintos. La crié para que creyera que el valor de un hombre se medía por su cuenta bancaria, y me avergüenzo de eso. Usted es un buen hombre, y perdimos algo invaluable cuando lo perdimos a usted. Después de colgar, me quedé sentado en la terraza durante un largo rato, observando cómo las estrellas iban apareciendo en el cielo despejado de la montaña. La llamada de Catalina no había cambiado nada, pero me había recordado algo importante. El perdón no se trataba de ellos, se trataba de mí. Perdoné a Sofía, no porque se lo mereciera, sino porque aferrarse a la ira era como llevar piedras en una mochila mientras escalas una montaña. Solo hace que el viaje sea más difícil. Un año después, Elena me llamó con una noticia que me hizo sonreír. Papá, Diego me propuso matrimonio. Felicidades. Estoy muy feliz por los dos. Hay algo más. Queremos hacer la boda ahí en Valle de Bravo, en tu casa. Queremos que me entregues en el altar. Sería un honor. Y papá. Queremos que sea algo pequeño, solo familia y amigos verdaderos, gente que nos ama por lo que somos. La boda fue todo lo que una celebración debe ser. 30 personas a las que genuinamente les importaban Elena y Diego, rodeados de montañas y cielos despejados, celebrando un amor basado en el respeto y en valores compartidos, y no en cálculos financieros. Mientras acompañaba a Elena por el pasillo improvisado en mi jardín, pensé en el viaje que me había traído hasta este momento. Había perdido a una esposa que nunca me conoció realmente, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de que yo era digno de amor exactamente como era. Durante su discurso en la recepción, Diego me agradeció por criar a una mujer que conoce su propio valor y que no tiene miedo de exigir el respeto que merece. Elena se sonrojó, pero no lo contradijo. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se iban, Elena me abrazó muy fuerte. Papá, ¿eres feliz? Miré mi hogar, mis montañas, a mi hija y a su nuevo esposo, y me di cuenta de que, por primera vez en años, la respuesta era sencilla. Soy más que feliz, Elena. Soy libre. La libertad, había aprendido, no consistía en tener suficiente dinero para hacer lo que quisieras. La libertad era tener el valor de ser exactamente quien eras, sin importar lo que pensaran los demás. A mis 59 años, finalmente había aprendido a valorarme como era debido, no por lo que había acumulado, sino por lo que había construido, una vida íntegra, una hija que me amaba, y la paz que se siente al saber que las personas que están en tu vida, eligen estar ahí. Sofía había tenido razón en una cosa aquella noche en la casa del virrey. Iba a morir trabajando en la construcción.
Pero se había equivocado en todo lo demás. No iba a morir pobre, sin amor, ni poco valorado. Iba a morir exactamente como había elegido vivir, como un hombre que conocía su propio valor y que no necesitaba el permiso de nadie más para ser el mismo. Y eso, había descubierto, era lo más valioso que una persona podía poseer.